Listo, pues cuando queráis yo me silencio, me vas diciendo y te voy pasando las diapositivas. Si quieres añadir algo más, sin problema. Nada, ya voy contando ahí sobre la marcha. ¿Pones tú la presentación, Roy? Sí, voy a ello. Fenomenal. Bueno, pues como os ha dicho Roy, no me vuelvo a presentar, ¿vale? Yo os voy a hablar un poco de la parte de patología, ¿vale? Nuestra idea es, pues, abordar un poco qué es el trastorno neurológico funcional, porque es cierto que es mucho menos conocido que otras patologías neurológicas, ¿no? Y bueno, creo que es importante, pues, saber por lo que pasan estas personas, qué síntomas son los típicos, relacionarlo con otras patologías neurológicas, que por eso a veces es tan complicado el diagnóstico, ¿vale? Y bueno, cuanto más lo conozcamos todos y más podamos difundir, pues más podemos ayudar, porque el diagnóstico precoz en esta patología, pues es bastante importante, ¿vale? Entonces, nada, empiezo a hablar de trastorno neurológico funcional, ¿vale? Y lo que ha dicho Roy, hay síntomas que voy a ir relacionando con otras patologías, ¿vale? Para que, bueno, luego podamos entender con Roy qué nos va a mejorar cada cosa, ¿vale? Entonces, ¿pasa? Vale. Pues empecemos hablando o entendiendo, ¿no?, qué es el trastorno neurológico funcional, ¿vale? Es una condición que se genera cuando hay un problema en el funcionamiento del sistema nervioso, ¿vale? En la manera que el cerebro y el cuerpo mandan y reciben señales. Por si alguno aquí no conoce el sistema nervioso, ¿no? Digamos que, bueno, tiene dos vías, ¿no?, que bajan de cerebro a médula y otras que suben de músculo a cerebro, ¿no? Digamos que tenemos una parte sensitiva, o sea, todo lo que nos llega del medio externo tiene una repercusión sensitiva en nosotros, se activa ahí nuestra célula, viaja hasta nuestro cerebro y el cerebro, en función de lo que interpreta, emite una respuesta. Esa respuesta, en este caso, muchas veces es errónea, ¿vale? Y por eso da lugar a una multitud de síntomas que luego vamos a ver. Como estoy comentando, la variedad de síntomas es muy amplia, o sea, no todo el mundo es igual, no todo el mundo que tiene un TNF cursa con lo mismo. Y, bueno, creo que es importante saber qué puede ser. No todos los síntomas al tener un TNF tienen por qué ser de TNF, ¿vale? Es importante siempre valorar, evaluar y ver que no haya un daño estructural, ¿vale? Y siempre es importante entender que es un problema en el funcionamiento del sistema nervioso, ¿vale? Es una enfermedad, hoy por hoy, cada día hay más gente, ¿vale? Es tan común como la esclerosis múltiple o el Parkinson, pero aún no está tan reconocida. Es cierto que, bueno, yo que he trabajado muchos años con personas con esclerosis múltiple, ellos hicieron este camino antes. La enfermedad de las múltiples caras, costaba muchísimo hacer un diagnóstico, pero bueno, ahora ya están más avanzados, nos toca a nosotros, ¿vale? Y bueno, yo sé que hay mucha gente ahora mismo moviéndose e intentando ir y cuantos más seamos siempre mejor. Vale, ¿qué causa el trastorno neurológico funcional? Pues, como he dicho antes, el cerebro manda y recibe señales de forma incorrecta. Hay veces que tanto las manda como las recibe, hay veces que solo las manda mal, hay veces que solo las interpreta mal, ¿vale? El sistema nervioso no está dañado estructuralmente, pero no funciona correctamente, ¿vale? Hay afectaciones como tener una herida física, una enfermedad infecciosa, ataques de pánico frecuentes o migrañas que pueden disparar los primeros síntomas neurológicos funcionales. Y otras personas se le disparan por factores psicológicos, ¿no? Todos sabemos el ritmo de vida que llevamos, entonces el estrés, la ansiedad, la depresión, ¿vale? Están entre los principales disparadores de este tipo de enfermedad, ¿no? Pues no sé, ¿quién no está estresado hoy en día? No lo conozco, pero tenemos que, que combatir con ello, ¿vale? Vale, entonces empecemos a hablar de los síntomas. Hay muchísimos, ¿vale? Varían entre pacientes y tanto en cuántos síntomas hay, como la tipología de los síntomas, como la intensidad de los síntomas. O sea, cada persona es muy distinta entre sí, ¿vale? Yo, por simplificarlo un poco, lo he dividido en tres áreas, ¿vale? Los que causan un problema motor, los que causan un problema sensorial y los episodios de consciencia alterada, ¿vale? Entonces, empezamos con los motores. Los más comunes son la debilidad muscular, trastornos del movimiento que llamamos, donde incluimos los temblores, los espasmos, estremecimientos, sacudidas.
Podríamos seguir tics, etc. Problemas del habla, tales como tartamudeo, arrastrar palabras, dificultad de pronunciación, parálisis de uno o más miembros y fatiga crónica, que este creo que además es uno de los más comunes. O sea, hay que administrarse mucho la energía a lo largo del día para llegar a todo. Y no podemos llegar a todo en muchas ocasiones, así que hay que dosificarse. ¿Vale? Sí que es cierto que estos síntomas motores se comparten con otras enfermedades neurológicas, como una esclerosis múltiple, donde suele haber una afectación clara motora, bien de un hemicuerpo, bien de una paraplegia, piernas, brazos, ¿vale? Un ELA, un Parkinson, ataxia, ictus. Vale, luego tenemos una serie de problemas sensitivos. Los más comunes son la pérdida de visión o la visión doble y el adormecimiento, pinchazos, parestesias. Parestesias es una falta sensitiva, ¿no?, que tenemos en las manos, no las percibimos bien, no llegan a estar dormidas, pero están raras, acorchadas, ¿vale? Estos también se comparten con otras enfermedades neurológicas, como la esclerosis, el ELA, la ataxia, tumores cerebrales, neuropatías periféricas, ¿vale? Es importante resaltar que se comparten con tantas patologías que esto es lo que en gran medida dificulta el diagnóstico, ¿no? Tú llegas a un neurólogo y pues has dejado de caminar o empiezas a ver doble y demás, primero tiene que hacerte un montón, una batería de pruebas, ¿no? Que bueno, si llegas en urgencias porque estás mal y te lo hacen rápido, pues ni tan mal. Pero si no, empiezan a pasar los días, los meses, la persona sigue caminando mal, las cosas se van cronificando, empieza a ser más discapacitante, etcétera, etcétera. Vale, y luego tenemos los episodios de consciencia alterada. El más frecuente son las crisis convulsivas. Luego están los blackouts, que se llaman, bueno, es como un apagón, una desconexión de la realidad y un retorno posterior. Y los desmayos. Estos síntomas están compartidos pues, con personas con trastorno epiléptico, síncopes vasovagales. Vale, ¿qué hay ahora mismo a nivel de tratamiento para trastorno neurológico funcional? Pues de momento es que hay muy pocos centros especializados. Entonces, está complicado. Aquí, sobre todo, bueno, hay una buena unidad en el Ruber Internacional, ahora en Vitas han sacado también, y bueno, creo que se está empezando a formar, sobre todo en intentar dar un diagnóstico precoz, ¿vale? Es cierto que en fisioterapia y demás, cada día nos vamos más formando en esto, pero nos faltan a veces el diagnóstico certero, ¿no?, de una cosa o de la otra. Entonces, bueno, hoy por hoy lo que se recomienda es combinar diferentes terapias, pues en función de los síntomas, ¿no? Pues vas a necesitar fisio o vas a necesitar terapia ocupacional, logopedia, todo junto, psicología, ¿vale? Entonces, un poquito en función de la sintomatología de cada paciente, pues se aborda. Se aborda normalmente como en cualquier otra patología neurológica. Sí que es cierto que funcionan bien las terapias intensivas, cada vez está más demostrado, porque bueno, si tenemos un diagnóstico precoz y además quitamos el movimiento o la sensación anormal y reentrenamos cuanto antes en el movimiento normal, ¿no?, pues no nos da tiempo a que se instauren todas las compensaciones y demás, ¿vale? Entonces, bueno, los tratamientos hoy por hoy están enfocados en favorecer la independencia y mejorar la calidad de vida. Es cierto que hoy por hoy no hay nada que esté enfocado en, bueno, vamos a ver si frenamos, si paramos los brotes, ¿no? Igual que en esclerosis múltiple tenemos ciertos fármacos, ciertas cosas que intentamos, ¿no?, pues inmunosupresores y demás para frenar un poquito el sistema inmune. Es cierto que aquí, hoy por hoy, los tratamientos que existen y la evidencia que hay sobre todo es para mejorar la independencia y la calidad de vida, ¿no?, para intentar que sean más independientes día a día. Vale. Y bueno, el objetivo principal siempre cuando hay una persona que tiene un TNF es reentrenar el cerebro, ¿no? Como el cerebro malinterpreta mal esas señales y causan movimientos o sensaciones anómalos, lo que se intenta es restaurar los patrones de movimiento normal, sensitivos normales. Entonces siempre se basan en eso, ¿vale? Una vez aquí, ¿podemos hacer algo más? Vale. Están saliendo nuevos estudios científicos, bueno, esto va a hablar Roy muchísimo mejor que yo de esto, ¿vale? Porque como he contado yo,
Llevo 2 meses dentro de este proyecto, pero bueno, sí que es cierto que hay muchos estudios que relacionan, bueno, hablan de un eje intestino-cerebro, ¿no? Precisamente porque, bueno, pues por la microbiota intestinal y demás, muchas veces se liberan citocinas, neurotransmisores y demás que causan alteraciones a nivel neurológico, ¿no? Porque digamos que yo digo que están a su libre albedrío pululando por ahí, pues al final causan cosas, ¿vale? Entonces, bueno, hay muchos estudios, están saliendo de las terapias intensivas que se hacen desde centros que funcionan mejor que las mantenidas en el tiempo, programas de atención plena, disminución de fatiga, reeducación de todo esto, ¿vale? Los temas de reducción del estrés, de saber gestionarnos, de cómo dividir las tareas, ¿vale? Y elevar los niveles de glutatión. Como decía Roy, y esto lo va a explicar muy bien, es porque, bueno, pues es importante limpiar la célula, ¿no? Luego ya al final casi hay una diapositiva muy eso, que ahí me dejaréis otra vez contaros la chapa de, de la célula, ¿vale? Porque creo que es súper importante, pero sí que quiero que escuchéis todo antes para luego, bueno, pues tener un símil con el día a día, ¿no? Para que lo podáis entender. ¿Vale? Entonces, ¿cómo conseguimos todo esto? ¿Cómo conseguimos regular todo nuestro sistema? ¿Vale? Pues a través del tratamiento neurorehabilitador, porque es verdad que si una persona ahora mismo es a silla de ruedas, camina mal, tiene un tic motor, una patología sensitiva, es verdad que eso tenemos que ayudar a restaurarlo y demás. Y aparte, bueno, pues con esta empresa que se llama Immunotech y que ahora va a explicar Roy su funcionamiento, pues la verdad que los progresos son más rápidos, pero sobre todo, para mí no es que sean más rápidos, es si yo te reentreno a ti para que tú tengas otra vez un movimiento normal y tú vuelves a tener un brote, yo contigo vuelvo para atrás, porque volvemos a la situación previa, ¿no? Vuelva a tener brote, vuelva a pasarme esto. Yo vuelvo a reentrenar ese movimiento normal, ¿vale? Lo que queremos intentar es que ese brote no esté, ¿vale? Lo que queremos intentar es, estamos reentrenando, llegamos hasta aquí, pues no caemos hasta aquí, como mucho caemos un poquito y seguimos desde ahí, pero no vamos a estar todo el día cayendo y levantando, cayendo y levantando. ¿Vale? Entonces creemos que la combinación de ambas cosas puede ser pues lo idóneo, ¿vale? Y nada, cualquier duda que tengáis de sintomatología, patología, cosa que os pase, de verdad, me podéis comentar o bien ahora o al final. Y si no, pues dejo a Roy que os cuente. Vale, pues Jolín, muchas gracias porque, bueno, a mí por lo menos me ha quedado súper claro todo y cómo nos tenemos que focalizar precisamente en entender las patologías como un todo, ¿no? Hemos tendido mucho a pensar que una patología se deriva de un hecho puntual, de un caso puntual o que nos da una sintomatología concreta. Y esta además es la viva imagen en la que no tenemos una causa conocida, aunque sí podemos imaginar o extrapolar el porqué. Y tampoco tenemos un tratamiento sencillo que diga, ah, me voy a tomar esta pastilla y ya está, ¿no? Porque como os digo, ningún medicamento cura. ¿Sí? Entonces, voy a empezar a entrar un poquito en materia de lo que es este nutriente celular y por qué es tan importante. Vamos a irlo relacionando con todo lo que ha estado contándonos Seli hace un momentito. Y vamos, salvo una causa urgente, luego abriremos turnito de preguntas, ¿vale? Para que no os quedéis con nada. Vale, hemos hablado mucho de, o bueno, ya se ha nombrado el glutatión, ¿no? ¿Qué es el glutatión? El glutatión es una pequeña proteína, es un tripéptido, está formado por 3 aminoácidos, ácido glutámico, cisteína y glicina, y existe en cada célula del cuerpo. Lo que quiero que os quedéis es que es tan relevante que es la segunda molécula más importante y abundante en el cuerpo después del agua. Cumple más de 1500 funciones. Fijaos si tiene que ser importante, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sucede con esta molécula? ¿Cómo se forma? ¿Qué funciones tiene? ¿Por qué decimos que es tan importante? Bien, el glutatión se forma cuando los 3 aminoácidos que os comentaba hace un momento, glicina, ácido glutámico y cisteína, llegan al interior de la célula en cantidad suficiente como para que ese nivel de glutatión se eleve. Si no, el cuerpo lo consume de manera progresiva a lo largo de su vida y dependiendo de sus hábitos de vida, dependiendo un poquito de ciertos factores, el entorno en el que vive, los niveles de glutatión previos, si ha tenido más o menos episodios estresantes, si ya viene con alguna patología de base, ese glutatión se va consumiendo a un ritmo u a otro. Para que os hagáis una idea, el glutatión se empieza a perder en torno a un 20% por década, en condiciones normales. ¿Vale? Imaginaos cuando ya hay una patología. ¿Sí?
¿Qué pasa cuando estos 3 aminoácidos llegan al interior de la célula en cantidad suficiente? Pues que la célula puede formar su propio glutatión y lo puede elevar para el cuerpo. Si no, tenemos que mantenernos con las reservas con las que nacemos. Bien, si como decimos tenemos unas reservas que no sabemos en qué nivel están, porque van a depender un poco de mi bagaje genético, de cómo se haya cuidado mi mamá durante el parto, si he sido amamantado o no, ese tipo de cosas, pues bueno, me pueden garantizar un nivel de glutatión, vamos a decir, un poquito más alto. Si no es el caso, ya parto con unos niveles de glutatión más bajos. Si encima mi vida no ha sido en un entorno rural, comiendo con buena alimentación, he sido un niño o un joven con bastante estrés, bueno, he tenido diversas enfermedades, mi glutatión ha ido disminuyendo a un ritmo más acelerado. Vale. ¿Cuál es el limitante? Porque dices, vale, 3 aminoácidos, pero la glicina y ácido glutámico no son problemáticos porque con la alimentación normal lo podemos ingerir. La complicación viene con la cisteína. La cisteína es el aminoácido limitante para formar glutatión. ¿Por qué? Porque la cisteína es muy sensible al calor, muy sensible al pH ácido y muy sensible al oxígeno. Con lo cual, todo alimento que es cocinado pierde cisteína. Todo alimento que se trocea y está en contacto con el oxígeno pierde cisteína. Todo alimento que se tiene que digerir en el estómago pierde cisteína. Es tal así que por muy rico en glutatión o cisteína que sea un alimento, como puede ser un huevo, puede ser un brócoli, esos alimentos pierden muchísima cisteína, de forma que yo puedo absorber entre un 5 y hasta un 12-15% máximo. En estos porcentajes, mi célula no recibe cisteína suficiente como para elevar los niveles de glutatión. Por eso, y anteriormente, que se seguía un estilo de vida totalmente diferente al de ahora, las enfermedades crónicas principalmente afectaban a personas mayores. Sin embargo, las enfermedades crónicas ahora afectan cada vez a gente más joven. ¿Y eso por qué es? Por la acumulación de contaminantes, de tóxicos asociados al estilo de vida durante generaciones. Eso quiere decir que ya parto con un nivel de glutatión más bajo. Con lo cual, si yo tengo una molécula que es sumamente fundamental para el mantenimiento de la salud y que además de eso se va reduciendo, pero yo no parto con los niveles al 100%, y esto lo podemos saber en el momento que estamos desarrollando enfermedades. Es decir, cuando te surja una enfermedad, seguro hay bajos niveles de glutatión. ¿Por qué lo sabemos? Pues porque las analíticas de glutatión dicen que todas las enfermedades crónicas, sea cual sea su naturaleza, cursan con bajos niveles de glutatión. Ahora lo veremos en algunos estudios que hemos seleccionado para el caso. ¿Vale? El glutatión es una molécula nueva, surge a finales del siglo XIX, bueno, surge no, se descubre a finales del siglo XIX, y se entiende que esta molécula, dentro de todas las funciones que realiza, como os decía antes, son más de 1500, entre ellas está la de ser un alimento para el sistema inmunitario. Entonces, vamos a resumir las funciones en 4 vitales, 4 principales. Si las veis ahí, están reducidas en la palabra idea. La I de sistema inmune. Y esta es una de las más importantes en el caso de hoy, porque el mantenimiento de un sistema inmune fuerte, que fuerte no quiere decir muy elevado, fuerte quiere decir resistente a las enfermedades, quiere decir resistente o efectivo contra células que están funcionando mal, es fundamental de cara a cualquier enfermedad neurodegenerativa. ¿Vale? Por ejemplo, si el sistema inmune está muy elevado, lo que llamamos un sistema inmune hiperexcitado o alterado, el cuerpo va a empezar a tener una reacción inmunológica exagerada. Entonces es cuando se desarrollan las alergias, las intolerancias, incluso enfermedades autoinmunes, como las que hablábamos antes, ¿vale? Como la esclerosis múltiple, como la ELA, como la enfermedad de Crohn, como la enfermedad inflamatoria intestinal. Todas las enfermedades crónicas o el lupus son enfermedades que cursan con un sistema inmune hiperexcitado. ¿Por qué se puede hiperexcitar? Bueno, pues se puede hiperexcitar por muchísimos motivos, ¿vale? Pero pensad que generar un entorno ácido o agresivo para la célula empieza a mandar señales para que el sistema inmune actúe, porque la célula se está viendo agredida. En esos casos es, por ejemplo, cuando se acaba desarrollando una enfermedad autoinmune. Cuando pasa el caso contrario, que el sistema inmune está muy bajito, lo que llamamos un sistema inmune deprimido, una inmunodepresión,
que es la típica persona que se come algo que está, yo qué sé, que ha pasado un par de días que está caducado o que le sabe un poco agrio, enseguida le da una diarrea, una persona que coge catarros todos los años, que luego le puede derivar una bronquitis, le puede derivar una neumonía, una persona que tiene afecciones de candidiasis cada 2 por 3, ¿vale? Aquí estamos hablando de sistemas inmunitarios deprimidos. Bueno, pues lo que hace el glutatión es llevar el sistema inmune al rango ideal. Es decir, si está muy alterado, lo baja. Si está muy bajito, lo eleva. ¿Sí? Con lo cual, esta función es súper importante. Lo siguiente es que es desintoxicante, es el principal desintoxicante del cuerpo. Es tan buen desintoxicante que es capaz hasta de hacer solubles los metales pesados. Algo que es súper importante en enfermedad neurológica, porque muchas enfermedades neurológicas derivan de altos niveles de contaminación por cadmio, aluminio, talio, plomo, arsénico, todos, muchos de pesticidas, de contaminantes, con lo cual fijaos si es relevante tener altos niveles de glutatión. Es tener un desintoxicante producido por tus propias células de manera constante. Es más, es tan buen desintoxicante que es el tratamiento estrella cuando hay una intoxicación por químicos, ¿vale? Ya sea a lo mejor por un medicamento que se toma una sobredosis, como puede ser el paracetamol, tan aparentemente inocuo, es totalmente hepatotóxico. A partir de cierta cantidad puede provocar una muerte hepática y eso deriva en la muerte de la persona. Si se coge a tiempo, el tratamiento estrella es glutatión intravenoso. Muchos atletas que utilizan química utilizan glutatión intravenoso para curarse. Tratamiento estrella en clínicas anti-aging privadas, cura de glutatión. Todo eso, al final, es glutatión químico que hace una limpieza del sistema. Imaginaos lo bueno y lo bonito que es el que tus células sirvan de bomba de glutatión. De hecho, no es casualidad, es causalidad, que donde más glutatión hay es en pulmón, riñón e hígado, que son los principales órganos que limpian tu sistema. El hígado es el que metaboliza por excelencia. Si el hígado no está bien, está sucio, está colapsado, tiene cálculos, tiene depósitos grasos, le suele pasar al 99% de la población, las funciones del resto del organismo están comprometidas porque tu sangre está intoxicada. El hígado es el principal limpiador. Transforma todos los contaminantes del cuerpo para que puedan ser eliminados gracias al riñón, que es un filtro, perdón, o gracias a los pulmones. Todo eso ayuda, por eso hay veces que sin motivo aparente tiene sintomatología de mucosidad cuando hay inflamación. ¿Vale? Yo, por ejemplo, esto lo hablaba con mi mamá hace poquito, que estoy haciendo con ella precisamente una desintoxicación hepática y cura de la hipófisis, porque estaba teniendo una moquera en la zona de los bronquios que no se le iba. Y le está yendo a mejor haciendo una limpieza de la glándula pineal. Fijaos hasta qué importante y cómo está todo relacionado. ¿Vale? Luego, energía celular. Esto es súper importante, no os voy a aburrir con rollos de bioquímica, pero esto se traduce en la reducción de la fatiga, de lo que hablaba Sely, porque participa en la transmisión de la cadena de electrones ya directamente a nivel de la mitocondria, que son los motores de las células, y también actúa a nivel de la glándula tiroidea, con lo cual produce mayor energía, tienes menos fatiga, las horas de descanso son más efectivas. 100% medible para todos los que podáis tener pulseras de actividad, relojes que midan el sueño, veréis que las horas efectivas de sueño ya no es solo que lo notéis vosotros, sino que lo podéis ver en vuestros relojes, ¿vale? Luego es el antioxidante maestro. Se conoce así porque es tan buen antioxidante que además de participar él como antioxidante reduciendo los niveles de radicales libres y de especies reactivas de oxígeno, prolonga la vida útil del resto de antioxidantes conocidos, como la vitamina C, la A o la E. Para todos los que estéis sufriendo algún tipo de patología o tengáis familiares en esa situación, ya sabréis que los radicales libres, las especies reactivas de oxígeno, van asociadas a toda enfermedad crónica. Es lo que se llama el estrés metabólico. Para el que no tenga una imagen visual, me gusta mucho poner esta, es la de que tú cortas una manzana y la dejas al aire. ¿Vale? Ese envejecimiento de la manzana o del plátano, eso es lo que le pasa a tus órganos internos, lo que le pasa a tus células, de manera constante. Porque tú por respirar, solamente por respirar, estás teniendo esa sensación, esa situación a nivel interno. Tu cuerpo tiene herramientas, pero llega un punto en el que tantos factores estresantes, como son la contaminación,
la mala alimentación, el estrés, las radiaciones, todo eso va aumentando el nivel de consumo de glutatión porque va aumentando el estrés oxidativo. Quiere decir que una persona que vive en un entorno rural, en paz total y absoluta, comiendo una alimentación maravillosa, descenderá sus niveles de glutatión y tendrá menos estrés oxidativo que una persona que vive en una ciudad. Y eso está más que comprobado, porque la prevalencia de enfermedad en ciudades es mucho mayor. ¿Sí? Bueno, pues ya que tenemos claro por qué el glutatión es importante, por qué lo tenemos que formar, vamos a repasar un poquito qué es lo que avala todo esto que estamos contando, porque a mí no me conocéis, a Sely sí, algunos me conocen a mí, pero ya sabéis que nosotros no nos conformamos solamente con haber leído un panfleto, ¿vale? A mí lo que más me llamó la atención de este proyecto es la cantidad de estudios científicos que tenía detrás. Estoy hablando de más de 80 estudios en centros de investigación independiente. Los laboratorios que hacen los estudios no son la empresa, con lo cual no hay conflicto de interés. Estamos hablando de centros que se basan en su nombre, ¿vale? Su categoría, como el Instituto Pasteur, la Universidad de Harvard, la Universidad de McGill en Canadá, ¿vale? Está avalado por científicos muy conocidos a nivel mundial en este campo. El doctor Jimmy Goodman, que veis aquí, es el mayor experto en glutatión que existe. Él trabajó mano a mano con la persona que descubrió este producto que os venimos a enseñar, ¿vale? Escribió el libro La guía completa del glutatión, en el que te relaciona el glutatión con cada enfermedad crónica. Con lo cual, si os pica la curiosidad de alguno, la persona que os ha invitado os puede hacer llegar el libro en formato PDF. Podéis ver absolutamente todo lo que queráis. Y el premio Nobel en Medicina Luc Montagnier, al que se le atribuyó el descubrimiento del VIH, en su libro Estrés oxidativo en cáncer, sida y enfermedad neurodegenerativa, capítulo 42, habla del producto Inmunocal, como os decíamos, que es este precursor de glutatión, Inmunocal, y cómo mejoraba las condiciones de vida, la sintomatología y el pronóstico de sus pacientes que tenían estrés oxidativo, tenían cáncer, tenían sida y, por supuesto, enfermedad neurodegenerativa, que es de lo que estamos hablando ahora. ¿Vale? Esto lleva más de 45 años de investigación a sus espaldas. Más de 45, ¿vale? ¿Por qué? Porque esta herramienta, ¿vale? Este producto surgió en la década de los 70 y continúa avanzando hasta día de hoy. Es decir, el producto original, que ahora lo veremos, no ha sufrido variaciones desde entonces. Fueron más de 20 años de investigación hasta que dieron con él. Este producto está incluido en los libros de referencia médica de Estados Unidos, el PDR, para el que no lo conozca, que es el Vademecum, ¿vale? Y para estar en el PDR americano tienes que pasar por una serie de recursos, de requisitos, de pruebas, de todo, espectaculares, ¿vale? Y además de eso está en el CPS de Canadá, que es, pues bueno, lo mismo, el mismo libro de cabecera médico, pero en Canadá. Y tiene más de 80 patentes de uso. Creo recordar que son 87. Hay patentes en SIDA, en enfermedad neurodegenerativa, hay patentes como complemento alimenticio, hay patente de uso como utilización previa a cirugía para mejorar ese paso por el hospital. Y la última, que para mí es mi favorita porque me toca especialmente la patata, que le han concedido el 2 de abril, es una patente en TEA, en cómo mejora en el tratamiento y la sintomatología asociada al trastorno del espectro autista. Y esto deriva de un estudio doble ciego, el único que existía en el mundo, que se hizo con niños con trastorno del espectro autista. ¿Por qué? Porque esto no es un medicamento, esto es un alimento, esto es un suplemento natural. De hecho, está catalogado como un nutracéutico. ¿Qué es un nutracéutico? Un nutracéutico es un producto natural, un alimento, un suplemento en este caso, que tiene eficacia demostrada en el tratamiento y mejora de la sintomatología y pronóstico de una enfermedad. O sea, fijaos si es relevante. Pero a mayores, una patente de uso, para el que no tenga claro lo que significa, porque aquí decimos, vea, ¿qué diferencia hay entre estudio y patente? El estudio al final se hace para entender e interpretar qué efecto tiene en una causa concreta. Tú elaboras una hipótesis y ves si la puedes probar o no. Una patente de uso lo que marca, lo que revela, es que una institución de renombre avala que eso que tú estás diciendo sirve
para utilizarlo en el tratamiento o para la sintomatología de una enfermedad. ¿Vale? Fijaos si es relevante tener una patente. Y aquí hay 87. ¿Sí? Por ejemplo, esto es para que veáis que hay 4 patentes solamente, 2 de ellas en Estados Unidos, una en Canadá y otra a nivel mundial, concedidas entre el 16 y el 17, relacionado con los trastornos neurodegenerativos. ¿Vale? Por eso las incluí aquí, me parecía súper relevante. ¿Vale? Bien, ¿qué es el producto? ¿Qué es lo que tenemos? Inmunocal regular. Este es el primero principal, el original, el que se descubrió en su momento. ¿Vale? Inmunocal. ¿Qué es Inmunocal? Pues os lo voy a contar. Inmunocal es un aislado de proteína de suero lácteo tal cual se encuentra en la naturaleza. Ya está, no tiene más. No tiene conservantes, no tiene contaminantes, no tiene químicos, no tiene edulcorantes, no tiene nada más que lo que dice ahí. Y esto sirve porque es el único y mejor precursor natural de glutatión que hay. No existe otro natural, porque está patentada la forma de extracción. Con lo cual, cualquiera que te diga, ah, sí, yo tomo glutatión también, el mío también es natural, no es verdad, es químico. No, pero yo tomo cisteína también, también es natural, no es verdad, es química. No existe otro más que este. Por eso yo como profesional de la salud, que llevo más de 20 años trabajando con salud, y que solo trabajo con suplementación natural, en cuanto lo vi me enamoré. ¿Vale? Es una proteína no desnaturalizada. Quiere decir que está tal cual está en la naturaleza, no se ha sometido ni a procesos térmicos ni químicos. Es de rápida absorción y esto es clave porque si os acordáis, os contaba que la cisteína se degradaba en el estómago. Entonces es muy importante que la absorción sea rápida. ¿Os acordáis que os decía que con un alimento normal, aunque fuera rico en cisteína, tú podías absorber máximo un 12 al 15%? Con Inmunocal absorbes hasta el 95% de la cisteína biodisponible. Eso quiere decir que te llega cisteína suficiente a la célula como para formar tu propio glutatión. No tiene peligros de uso, solo marcamos 2 salvedades. La primera, si la persona ha sido trasplantada hace menos de 2 años, no debe de consumir Inmunocal durante ese periodo. Después de ese periodo no solo puede, sino que además es recomendable. Y las personas que sean hiperalérgicas a la beta-lactoglobulina o a la lactosa. ¿Por qué? Al ser un derivado del suero de leche tiene menos de un 1% de lactosa y tiene una pequeña cantidad de beta-lactoglobulina, que es una proteína concreta que solo está en la leche de vaca. Yo antes no me hacía falta decir esto porque en 20 años no me había encontrado con alguien con tal nivel de alergia que no pudiera tomar. Sin embargo, me encontré en mi equipo con un caso de una persona que tenía tanta alergia a la lactosa que solamente destapando un queso tenía que usar un inhalador. Desde entonces lo incluyo dentro de las salvedades. ¿Vale? ¿Un intolerante a la lactosa lo puede tomar? Sí, hay muchísimos tomándolo. ¿Intolerantes a la proteína de leche de vaca lo pueden tomar? Sí, porque las intolerancias, acordaos que son reacciones del sistema inmunitario alterado. ¿Vale? Bien, luego tenemos la versión 2.0, el Inmunocal Platinum, que tiene, además de la misma base, péptidos que modulan la inflamación y citratos minerales y además creatina. ¿Esto para qué vale? Reduce la inflamación, ayuda al mantenimiento de la masa muscular y ósea, mejora el impulso nervioso, con lo cual este para cualquier persona con independencia de su edad lo puede tomar si tiene enfermedad crónica. Una persona a partir de 30 años también debe utilizar este. Yo, cuando descubrí el producto, empecé a utilizar este a ver qué hacía, ¿no? Y sobre todo porque tenía una inflamación de menisco que me desapareció a los 10 días. Y luego tenemos el Inmunocal Sport, porque cada vez había más deportistas que lo tomábamos, hicieron esta mezcla nueva que tenía la misma base y además precursor del óxido nítrico, que es un vasodilatador natural del cuerpo que se produce a nivel interno, porque todo esto se produce a nivel interno, ¿vale? El extracto de cereza ácida, que mejora muchísimo la inflamación de las articulaciones y la recuperación y además es anticancerígeno, y el citrato de magnesio, que mejora la contractibilidad muscular, el impulso nervioso y la calidad del sueño. A mí me encantó este producto que se puede tomar antes o después de entrenar, pero no os dejéis engañar por la palabra sport, porque no solamente vale para las personas que hacemos deporte. Yo lo utilizo también con pacientes cardiovasculares, porque o que tienen problemas de hipertensión. La única salvedad que hay que tener es, con el tema de medicación para la tensión, el ver que no implemente mucho esa vasodilatación y le dé una bajada de tensión, pero puede incluso servirte para retirar tu medicación, cosa que os recomiendo siempre encarecidamente
porque tomarte una medicación de por vida no deja de ser intoxicarte de por vida, ¿vale? Los medicamentos cumplen su función, son necesarios cuando la sintomatología es tan grave que no te permite vivir, pero lo ideal es ir dirigiendo tu atención a ocuparte de tu salud cada vez con más productos naturales, porque la naturaleza te da todo lo que necesitas, y desde luego ocupándote de cuál puede ser la causística de tu patología. Como decíamos al principio, las patologías no son simples, el cuerpo humano tampoco es simple, no lo podemos simplificar todo a una sola cosa. Bueno, como tengo esclerosis múltiple, voy a tomar medicación para el dolor, medicación para la espasticidad, medicación para la dopamina, medicación para... Y al final estás tomando un montón de químicos que por un lado te están camuflando un síntoma, es decir, están apagando un interruptor, pero por otro lado están intoxicando tu sistema. Hay que buscar cuál es la causa y a partir de ahí empezar a trabajar sobre ella. Ayer yo, por ejemplo, ponía el ejemplo que se me ocurrió sobre la marcha, pero me pareció gráfico y me gustó mucho, de cuando tú tienes un incendio en casa y salta la alarma y tú lo que haces es apagar la alarma. ¿Vale? El incendio no desaparece, no desaparece el fuego, pero no escuchas la alarma. Entonces, uno tiene que ver qué es lo que le interesa, ¿no? Entonces, recapitulando el tema de la sintomatología que comentaba Selina, ¿no? En el caso de los síntomas motores, podemos ver que cómo nos puede ayudar con esta sintomatología, ¿no? Porque está muy bien todo lo que hemos hablado del glutatión, pero quiero soporte, ¿no? De ver por qué el glutatión me puede ayudar mejor que otras cosas. Ya como os decía, ayuda a la célula a mantenerse en equilibrio y hacer lo que tiene que hacer. No solo lo digo yo, lo dicen los estudios, lo dicen las patentes, lo dicen los testimonios de muchísima gente. De verdad, no os quedéis sin pedir testimonios de cosas que os preocupen, ¿vale? Para que podáis ver casos en los que os podáis sentir identificados para vosotros u otros familiares. Pero aquí os cuento, por ejemplo, en relación a la debilidad muscular, este estudio con Immunocal Platinum, en el que se vio que frente a un grupo placebo, las personas suplementadas con Immunocal tenían un 13% el aumento en la fuerza y resistencia muscular. Todo aquel que está sufriendo fatiga crónica, todo aquel que está sufriendo de miastenia, todo aquel que está sufriendo de fibromialgia, todo aquel que está sufriendo de cualquier enfermedad neuromuscular, que pueda ser una esclerosis, se puede beneficiar de la toma de este producto, simplemente porque hay una mejora de fuerza. Ya está. Y de hecho tenemos casos ya en los equipos de gente que habla de mejoras de fuerza con enfermedad neurodegenerativa. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, en este caso, os pongo este estudio que es sobre lo que hace el glutatión en la enfermedad de Parkinson y en su progresión, que es una enfermedad neurodegenerativa que cursa muchísimo con problemas neuromotores, por eso estamos en esta parte de síntomas neuromotores. Y aquí, si os fijáis, se asoció la causa de que el GSH, que aquí está hablando del glutatión, ejercía un efecto neuroprotector y antineuroinflamatorio. ¿Vale? ¿Qué neutraliza especies reactivas de oxígeno? ¿Os acordáis que os hablaba de que el glutatión es el principal antioxidante y hacía esto? Porque las especies reactivas de oxígeno están elevadas cuando hay Parkinson. Entonces se asociaban distintas mejoras. Y aquí dice, podría tener eficacia terapéutica probada en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, que al final son síntomas motores y en su progresión. Con lo cual es súper relevante. ¿Vale? Por ejemplo, espero que lo podáis ver. ¿Vale? Este caso es de un caso de la línea cercano. Hoy quiero contaros el testimonio de mi vecino Vicente, que vive en una localidad de Castellón que se llama San Vicente, en España. Y bueno, él estuvo tomando para el Parkinson, diagnosticado desde hace 7 años. Ya no se podía mover prácticamente con mucha dificultad por casa, no podía salir de casa, entonces estuvo tomando 2 sobres, un regular y un platinum por la mañana, combinado con Energy, y un platinum y un regular por la tarde, combinado con Booster verde, para potenciar todo el efecto. Ahí estuvo 2 meses y a los 2 meses me llamó para decirme que ya estaba saliendo de casa, que estaba volviendo a conducir y que estaba muy contento porque estaba pudiendo irse a la montaña con los perros, que es lo que más le gusta, así que estoy feliz.
Bueno, esto es un caso vamos, yo conozco a la persona que fue la que hablaba, ¿no? Raquel Escribá. Y, bueno, la verdad que este tipo de cosas y de casos hay muchísimos testimonios ya por el mundo, porque esto está en 14 países y va a abrir otros 4 aquí en Europa en breve. Cada vez son más testimonios los que mucha gente que ya estaba desahuciada, que no podía trabajar, que no podía hacer vida normal, está recuperándose de muchísimas patologías. Recuerdo lo primero que dije nada más empezar. No hay medicación ni suplemento que cure, la que se cura es la célula, siempre y cuando tenga herramientas para ello. Eso es lo que te da este producto. ¿Vale? Perdonad, sigo pasando. Con respecto a la fatiga, que decía Sely que era algo de lo más común que había en esta serie de procesos neurológicos, que sepáis que hay muy, muy buenas expectativas. Se ha iniciado primer estudio en Europa con Inmunocal hace poquitas semanas, estudio sobre fatiga crónica en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Está dirigido por el mayor experto, el considerado mayor experto sobre fatiga crónica en nuestro país, el doctor José Alegre. Podéis buscar información en Internet, que tenéis toda la del mundo, ¿vale? Que sepáis que la fatiga crónica, que a veces, que para mí no es una enfermedad per se, es un síntoma, pero bueno, cursa como síntoma también de otras enfermedades neurológicas, azota a 900.000 personas en nuestro país, que es un 2%, que es una barbaridad, y pensad que esto es de forma aislada. Imaginaos todos aquellos que la tienen y no han sido diagnosticados, ¿vale? Y este estudio medirá la reducción de la fatiga y toda su sintomatología asociada, según pues el impacto, la escala de impacto de la fatiga, FIS 40, para el que lo conozca, pues bueno, que tenga una referencia que es lo que se va a utilizar, ¿vale? Con muy, muy buenas expectativas. Si pasamos a los sensoriales, ¿vale? De lo que hablaba Sely, por ejemplo, este estudio o este artículo, si lo queréis leer, a mí me ha parecido muy interesante sobre el efecto de glutatión en el cerebro, ¿vale? Y aquí te habla, pues bueno, lo que es el glutatión, que es una proteína muy abundante, bueno, todo este tipo de cosas que os explicaba y luego determinados factores bastante más técnicos, de los que no os quiero aburrir, pero que tienen muy, muy, muy buenas, tienen muchísimas funciones dentro del cerebro y os recomiendo, si queréis, que lo busquéis, si os interesa, para ver qué es lo más importante, porque está en muy elevada cantidad en las neuronas, ¿vale? Entonces, todas las enfermedades, como os decía, neurodegenerativas, pero enfermedades crónicas en general, cursan con bajos niveles de glutatión. Esta fue la asociación que el médico que dio uso a este suero descubrió. Que todas las enfermedades crónicas, todas las complicaciones que había postcirugía, todos los pacientes que tenían un peor pronóstico tenían bajos niveles de glutatión y viceversa. Y que elevando sus niveles de glutatión mejoraba la sintomatología y mejoraba el pronóstico. ¿Vale? Entonces aquí está muy bien para ver el efecto que tiene el glutatión en el cerebro. Antioxidante, desintoxicante. Acordaros que os comentaba, mirad aquí, dice, la depleción del glutatión, es decir, el agotamiento del glutatión es común en pacientes con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson y pueden causar neurodegeneración. Entonces, es que es muy relevante el que el nivel de glutatión esté elevado. Y aunque ya lo tengamos bajo, tenemos la herramienta para elevar, ¿vale? Cuando ya hablamos de estos episodios, aquí sí me he centrado más en las crisis convulsivas, para que veáis, relacionándolo con la epilepsia, en un metaanálisis. Un metaanálisis es un análisis de distintos estudios, ¿vale? Y el propósito fue ver el efecto de los antioxidantes en los pacientes con epilepsia, ¿sí? ¿Qué descubrieron? Bueno, pues descubrieron que los niveles de antioxidantes eran mucho más bajos en el grupo enfermo y que el grupo sano tenía niveles más elevados. Aquí te hablan, pues bueno, de los elementos analizados, ¿no? Conclusiones. Pues lo que dicen básicamente es que el daño oxidativo es elevado cuando hay causas de epilepsia, ¿vale? Y que este es el primer metaanálisis hecho con el glutatión circulante, la superóxido dismutasa, bueno, que son antioxidantes fundamentales generados por el cuerpo, ¿vale? Cosas tan importantes. Esto también me encantó porque también habla a nivel dietético, pero dice que el glutatión cerebral eh, y la dieta cetogénica, o bueno, que se generó en la dieta cetogénica, porque al final una dieta cetogénica es que está basada en proteína y grasa y baja en carbohidratos, dice que al aumentar
disminuía los síntomas en epilepsia intratable, ¿vale? Esto no es una, al final se establece un poco como para sentar una base, ¿no? No vamos a coger un grupo poblacional amplio, pero cogieron a dos personas, a un hombre y una mujer, le dieron bueno, buscaron los marcadores de GSH y lo que hicieron básicamente es ver un poquito otros metabolitos como las cetonas, que aquí dijeron que las cetonas y el resto de metabolitos no demostraban cambios sustanciales, pero sí que decía que los niveles de glutatión, cuando lo marcaron, vio que hubo una mejora del 50% después de haber iniciado la dieta cetogénica, este aumento del glutatión. Con lo cual, si ya sabemos que el glutatión bajo en el cerebro puede provocar neurodegeneración, crisis convulsiva, epilepsia, etcétera, y dicen, ostras, metiendo esto, ¿vale? Es decir, con un tratamiento con proteína fundamentalmente y grasa y disminuyendo los carbohidratos, mejoramos la cantidad de glutatión, con lo cual mejoramos el pronóstico y la sintomatología, ¿vale? Bien, ¿qué más tenemos? El Immunocal Booster es una mezcla de frutas y verduras que están también deshidratadas, concentradas, es decir, extraídas todos sin químicos, y entonces pueden activar el gen NRF2. El gen NRF2 es un gen específico que codifica antioxidantes, genes que codifican antioxidantes en el organismo. Entonces es súper importante porque combaten la inflamación, los problemas cardiovasculares, el cáncer, es decir, la enfermedad crónica en general. Porque ¿qué hacen los antioxidantes? Neutralizar especies reactivas de oxígeno. ¿Qué hacen las especies reactivas de oxígeno? Provocar estrés oxidativo y enfermedad. Con lo cual, disminuimos la causa, el estrés oxidativo, radicales libres, disminuimos la enfermedad y su sintomatología asociada. Este hemos visto en clínica que potencia mucho el efecto de cualquier inmunocal. Entonces siempre recomendamos su toma conjunta. 994 resultados cuando yo pongo NRF2, neuroprotección y humanos en PubMed, que es la mayor biblioteca médica. ¿Vale? Os recomiendo que le echéis un ojo y lo miréis. 994 resultados. Me pareció muy llamativo siendo algo tan específico, ¿no? Basándome en la neuroprotección. Luego tenemos el omega 3. ¿Quién no conoce ya el famoso omega 3? Sobre todo formadores de la mayor parte de materia gris del cerebro, el EPA y el DHA. No vale cualquier omega 3, ¿vale? Tiene que ser prensado en frío, tiene que estar libre de metales pesados, con lo cual tienen que ser de fuentes sostenibles. Lo ideal es que tenga alta cantidad de DHA y EPA, que son los que mejoran la salud neurológica y cardiovascular. Y este además se llama omega gen 5 porque tiene 5 elementos vitales. Los omega 3 es la mayor proporción que tiene, coenzima Q10, mayor cardioprotector, cúrcuma, antiinflamatorio natural. ¿Os acordáis que os decía que estoy haciendo con mi mamá una sanación de la glándula pineal? Fundamentalmente con cúrcuma, ¿vale? Da protección celular y sobre todo estrés oxidativo cerebral. Fijaos que todo está enfocado a lo mismo, ¿vale? Neuroprotección. La menta piperina amplifica la absorción de nutrientes. Y bueno, la vitamina E, antioxidante también conocido por todos, protege radicales libres y sirve también porque los omega 3 al ser grasas y la vitamina E al ser liposoluble tienen una base grasa para poder ser absorbida. Entonces, en los beneficios que tiene, ya hemos dicho, salud cardiovascular, salud cognitiva y función cerebral y sistema inmune, por supuesto, ¿vale? Un apunte que me gusta hacer con la coenzima Q10 porque hay mucha gente que todavía está con la mala idea de que el colesterol es un problema y el colesterol per se no es un problema. En muchos casos mandan estatinas para bajar los niveles de colesterol, que son el mal menor, pero las estatinas son muy neurotóxicas y son antagonistas de la coenzima Q10. ¿Qué quiere decir eso? Que a un paciente cardiovascular le mandan estatinas para controlar el colesterol, que le está salvando la vida literalmente, y lo que están haciendo es eliminar el mayor cardioprotector que existe en la naturaleza, que es la coenzima Q10. ¿Vale? Por eso siempre es mucho mejor idea, más inteligente, el tratamiento para un paciente cardiovascular con vasodilatadores naturales y omega 3 que con cualquier tipo de químico. ¿Vale? Este estudio está súper bien porque habla sobre el efecto del DHA y EPA, los omega 3 y los omega 6, como moléculas bioactivas en las enfermedades neurodegenerativas. ¿Sí? Para todo el que. A mí hay muchas veces que me vienen a consulta y me dicen, yo tomo omegas 3, 6 y 9.
Y digo, pues los 6 y 9 no te hacen falta porque ya tranquilo que los tienes de sobra. Pero lo relevante es la proporción. Y en este estudio, que lo vemos aquí, me gustó mucho precisamente por eso, porque dice, en conclusión, las condiciones neurodegenerativas son ahora mismo un reto muy grande en la práctica clínica y no hay una cura disponible para ellas, ¿no? El tratamiento al final es aliviar la sintomatología, pero no es curativo. Y esto te lo dice aquí. Dice que la literatura habla mucho de la relación entre los omega 3, la neuroprotección, la regeneración celular y que tienen muchísimo potencial biológico. Es súper importante utilizarlo frente a las sustancias químicas y médicas. Es decir, cualquier medicamento que es una sustancia a la larga tóxica. Entonces, lo relevante es que el que nosotros utilicemos terapias naturales no tiene que ser eximente, aunque nosotros estemos utilizando una terapia química. Al revés, siempre debería existir, ¿no? Tengo mucho paciente que de normal trabaja con probióticos o toma probióticos, pero de repente le manda un antibiótico y se quita el probiótico hasta que no acabe. Le digo al revés, todavía es más importante tomarlo, ¿vale? Porque toda la suplementación natural ayuda a tu cuerpo a eliminar sustancias tóxicas. ¿Qué dice aquí? Que la adaptación de la dieta e incluir omega 3 está altamente recomendada por la comunidad científica, que todavía necesitan estudios mejor desarrollados, pero que la intervención terapéutica con omega 3 está muy recomendada a día de hoy, ¿vale? Está ofreciendo muy buenos resultados. Y lo último que tenemos, que lo presentaron ahora hace poquito, lo cual a mí me dieron una alegría inmensa, es el probiótico, porque para mí la trilogía de poder con todo paciente que viene conmigo es siempre antioxidantes, perdón, antioxidantes, omegas y probiótico. Y ya tenemos los tres, porque siempre tenía que buscarme elementos de calidad. Y aquí los tenemos con 7 cepas de microorganismos y bacterias beneficiosas. No vale cualquiera, es importante que sean las que nosotros necesitamos y en la proporción que necesitamos en nuestro intestino. Prebióticos. La diferencia entre probiótico y prebiótico es que el probiótico son las cepas de los bichitos y el prebiótico es su alimento. Extracto de arándano rojo, que es un antioxidante, con lo cual mayor antioxidación, y vitamina C, que para mí, fuera del glutatión, de lo que sería la vitamina de los alimentos, la vitamina C es la vitamina maestra, ¿vale? Entonces, aquí, que hablaba mucho antes Selina también del eje intestino-cerebro, fijaros, favorece un estado de ánimo positivo gracias al eje intestino-cerebro, ayudando en situaciones de estrés, depresión o cansancio. Que al final, esa sintomatología está asociada a cómo está tu intestino. Hay más neuronas en el intestino que en el cerebro. La comunicación es brutal. O sea, así como esté tu intestino, vas a estar tú. Súper importante. De hecho, es un sistema nervioso primario, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado que decimos, el miedo lo notas en las tripas, el enamoramiento lo notas en las tripas, la emoción la notas en las tripas? Eso es lo primero. El cerebro está encargado de procesar, pero donde está la emoción y el sentimiento es ahí. ¿Sí? Fijaros, aquí habla de vamos a decir, la interrelación entre la microbiota y el estrés oxidativo. Aquí es un artículo en el que habla de la perspectiva de la neurodegeneración y la neuroprotección, ¿no? Conclusiones que marca aquí, que la interconexión de la microbiota y el cerebro está produciendo avances transformativos en todo tipo de artículos de neurociencia. Bueno, aquí hablábamos mucho, ¿no? Sobre la importancia que tiene. Es que las bacterias no solamente sirven de protección, sino que también realizan su vida, sus funciones y en simbiosis generan muchos metabolitos que nosotros utilizamos a nivel energético, a nivel inmunitario, a nivel de nutrición. ¿Sabéis que la vitamina B12, por ejemplo, no la fabrica ningún animal, ni la fabrica ninguna planta, la fabrican las bacterias? Nosotros no tenemos esa cepa de bacteria propia en el intestino, la tenemos que ingerir a través de la dieta de algo que sí que tenga esa vitamina B12 producida porque ahí sí vive esa bacteria. Con el mayor empobrecimiento de los suelos y el mayor empobrecimiento de la alimentación, cada vez hay menos bacterias que puedan formar B12 y hay que suplementarlas. Hay que suplementar la B12 in vitro. Entonces no es un problema, por ejemplo, no, como es vegetariano le falta B12. No, hay muchos omnívoros que le falta B12 también.
y es por la calidad de la alimentación, ¿no? Aquí yo hablé, por ejemplo, hace poquito en una charla relacionada con el TEA sobre que se hacen trasplantes de heces, por ejemplo, y de hecho aquí lo habla, ¿no? Y de nuevos tratamientos como trasplante de materia fecal. Y esto viene porque ahí es donde está la microbiota. De hecho, se hicieron estudios en ratones en los que a ratones obesos se le inyectó heces o microbiota, vamos, pero contenida en heces, de ratones delgados y viceversa, y los delgados sin cambiar su dieta engordaron y los obesos sin cambiar su dieta adelgazaron. Y un gran amigo mío, que es el que me presentó a mí este proyecto y que es un terapeuta como la copa de un pino, contaba el caso en ese mismo momento que se hizo un estudio en el que unos ratoncitos se les inoculó bichitos de la toxoplasmosis en un estudio y que a uno de ellos se le inoculó dentro de una misma camada y lo pusieron junto a un gato. Todos los ratones salieron corriendo, excepto el que tenía la cepa de toxoplasmosis trasplantada. Y eso era porque el propio toxoplasma reconocía a un huésped más fuerte y más capaz para su supervivencia. Es que es capaz de cambiar un comportamiento. Fijaros si es importante el mantenimiento de la microbiota. ¿Vale? Y aquí, pues Selly nos va a comentar, porque me ha pedido, tienes que meter esta lámina que nos encanta a todos, porque aquí hablamos de cómo, de un resumen muy grande en cómo nos gustaría tratar siempre nosotros a los pacientes, ¿no? Entendiendo pues que lo que es el pez para cada uno y lo que es la pecera. Pero bueno, voy a dejar que Selly lo cuente como a ella le gusta. Vale, sí. Es que venía conduciendo y venía yo dándole vueltas a las neuronas, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, pues, como ha comentado Roy, pues por hábitos de alimentación, estrés y demás, tenemos una situación celular específica, ¿no? Yo digo siempre que está como más como en la opción uno, ¿no? Medicar al pez. Pues tenemos la célula así un poco sucia. Entonces, sí que es cierto que si nosotros tenemos, es que yo es algo que veo en muchos pacientes, ¿no? Tenemos una neurona, ¿no? Dendritaxon, acesinasis, dendritaxon, y así se van formando las conexiones, ¿no? Y hay algo que falla en esas conexiones y por eso nos da esta sintomatología. ¿Qué pasa? Que yo, por ejemplo, me pongo mala, tengo un constipado o tengo una infección de orina, ¿no? ¿Y qué nos pasa? Que estamos mucho peor. ¿Por qué estamos mucho peor? Porque tenemos una célula que está bastante sucia. Entonces, si esa célula intenta sacar sus recursos para luchar con esa infección, es que no tiene para luchar contra más. Por eso caminamos peor, estamos más agotados. Decimos, es como si tuviera un brote, pero sin tenerlo, ¿no? Porque realmente lo que tengo es la infección. ¿Qué pasa? Que si esa célula está limpia, pues la célula, uno, probablemente a lo mejor no tengamos la infección, ¿no? Porque estará limpia. Pero si la tenemos, tiene mecanismos para luchar contra esa infección, para mantenerme a mí en forma, seguir teniendo energía y demás, ¿no? Entonces, bueno, me parecía, porque es que es súper visual, ¿no? Entonces decía, jolín, pues al final, ¿qué está fallando? La interpretación de nuestro sistema nervioso. La neurona es una célula. Si esa célula está sucia y no está funcionando bien porque está llena de tóxicos, si la limpiamos, ¿qué va a pasar? La lógica nos dice que funcionará adecuadamente, ¿no? Entonces, bueno, me parecía muy visual y digo, méteme la lámina de los peces, por favor. Digo, no podemos cerrar si la lámina de los peces. Yo quería contaros también que, bueno, yo empecé en enero a tomarlo y sí que es verdad que a los 3 días empecé a sentir, bueno, o sea, a nivel energía yo fue lo primero que me ganó y es verdad que con una niña de 2 años y medio que no me deja prácticamente dormir, bueno, pues parte de mi estrés de trabajo y demás, de la fatiga que yo normalmente siento, que es que yo siempre digo, si no duermo bien es que tengo mal día, si no duermo bien es que tengo mal día porque ya no puedo con mi vida, ¿no? Pues sí que es cierto que eso cambió un montón en mí y de hecho ahora digo, joder, estoy en 5 proyectos a la vez, no sé cómo puedo, ¿no? Pero porque realmente tengo la energía para hacerlo. Entonces, bueno, para mí ha sido un cambio súper importante. Y luego algo que no me esperaba es que yo arrastro la neuropatía periférica, la falta sensitiva en los pies desde, pues 2017 tuve un Guillain-Barré, en 2019 tuve otra vez esa recaída y es verdad que, bueno, pues yo voy a la playa y me dicen: "Quema la arena, ten cuidado". Y yo digo: "A mí no me quema", ¿sabes? Digo: "Es que no lo siento", ¿no? Y es cierto que, bueno, pues para mi sorpresa estoy ahí con mis deportivas y tal, y digo: "Oye, si parece que, no sé, como que, oye, sé dónde tengo el dedo gordo", ¿no? Que
Era raro porque llevaba años sin saber dónde estaba mi dedo gordo. Total que, bueno, dije: "Será algo puntual", tal. Me fui poniendo como los zapatos con los que peor sentía mis pies antes, ¿no? Yo veía que eso se mantenía, se alargaba en el tiempo. Total, que ahora los tengo 24 horas despierta, ¿no? Que se lo comento a mis neurólogos y todo, y es como bueno, no tomo nada más que Inmunocal. Entonces, bueno, para mí estaba claro de dónde procedía porque así no me estoy tomando nada más, ¿no? Entonces, bueno, como que ahí vi la importancia de, bueno, pues mis células deben estar limpiando, ¿no? Y yo vuelvo a sentir. Entonces, nada, quería compartirlo porque, bueno, es verdad que cuando a uno le pasa, ¿no? O sea, no sé, empiezas a tomarlo y dices, a ver qué pasa. Es cierto que tiene mucha investigación y dices, jolín, pues me funcionará a mí también, pero bueno, yo que he arrastrado patología toda mi vida y que yo que sé que me ha pasado de todo, ¿no? Como dicen los médicos, no me he privado de nada. Pues no sé, verme así, la verdad que bueno, pues por eso he querido también compartirlo con todos, porque bueno, a mí me ha servido, ¿no? Y creo que hay que conocer las herramientas que hay, investigar todo lo que hay y bueno, una vez ahí, pues cada uno que tome sus decisiones. Puesto, pero bueno, siempre hay que investigar. Así es. Muchas gracias, Eli. Nada, comentaros, yo también llegué aquí sin expectativas. Me encontré pues con una mejora de la concentración, me encontré con una mejora de rendimiento físico. Mm, Siempre recomiendo a todo el mundo que no hay que esperar a estar enfermo para poder probarlo y comprobarlo, porque siempre digo, no me lo creas, compruébalo, es lo mejor que puedes hacer, compruébalo por ti mismo. Habrá gente que en un primer momento no note nada y habrá gente que en un primer momento note un montón de cosas. Y ahí está un poco la clave de que le va a dar a tu célula lo que tu célula necesite, ni más ni menos. Eso es así. Vas pasando distintos procesos. Hay gente que necesita desintoxicarte, hay otro que necesita desinflamarse, hay otro que necesita mayor energía y va a ir donde es necesario. Esa es la clave, porque el glutatión es necesario para vivir, eso ya lo hemos visto. La falta de glutatión te lleva a la enfermedad, elevar el nivel de glutatión siempre te va a ayudar, pero lo que más importa de todo es que tú estés limpio. Si estás limpio, todo puede funcionar y enfocarse donde debe de ir. Así que bueno, voy a deciros que os podéis abrir el micro si tenéis cualquier pregunta que os podamos solventar y si no lo podemos en este momento, os daremos respuesta lo antes posible. Así que, lo dicho, de verdad, muchísimas gracias por estar y ahora os cedo el turno para que preguntéis lo que queráis. ¿Está todo súper claro? Pues muy bien. Es muy claro, sí. Pues nada, lo dicho, ¿qué nos queda decir? ¿Cómo lo podemos conseguir? ¿No? Inmunocal no se vende en farmacia, no se vende en tiendas, no se vende en establecimientos, ni se puede comprar a mayoristas, ni nada de nada. La única opción de conseguir Inmunocal es a través de las personas que os han invitado. ¿Vale? Porque tiene un modelo, un proyecto, desde mi punto de vista, muy acertado y sostenible, en el que todo se basa a través de la confianza de personas que os traen aquí porque creen que os puede ayudar con un reto de salud, con un reto personal, con un reto económico, con lo que sea. ¿Vale? Entonces poneos en contacto con la persona que os ha invitado, que os va a hacer llegar todas las opciones para conseguir el producto y que os llegue en un plazo máximo de 2 o 3 días a vuestra casa directamente. ¿Vale? Así que nada, un placer haber Sí. estado. ¿Puedo añadir una Roy, cosita? un Déjame. momento. Ah, Quería decir, Roy, lo que no quise hablar antes porque pensé que las personas iban a preguntar, pero eh, tengo un familiar que me ha dado cuenta que tiene miastenia gravis. Quería ya. saber cuál podría ser lo que él tiene que tomar, cuántos sobres y todo eso, porque yo no lo tengo claro. Como le Vale, mira, enviaré esta grabación, quiero que lo oiga. eso es. Lo primero, que le llegue la grabación y la información. Y luego lo Sí, siguiente, la posología, pues ya sabes que empezamos siempre con un sobre al día, vamos aumentando progresivamente hasta que empezamos a notar que hace lo que hace. Ya está. Lo normal, pues dependiendo, como decía Selina al principio, de la sintomatología. Y como nunca vamos a saber qué necesita la persona y no hay problemas de sobredosis, no hay problemas de uso, no hay problemas de nada, de nada, de nada, pues vamos tocando. Y también vale, depende de lo que la persona necesite. Habrá gente, lo normal ya sabemos que una dosis de 2 sobres al día suele ser un mantenimiento de una persona que no tenga patología. Si os acordáis, el señor del Parkinson estaba tomando 4.
¿vale? Cuando hay Mm, una patología crónica ya que tenga sintomatología grave, solemos marcar que entre 4 y 6 sobres, pero eso ya vale. va a depender un poco de la persona. Mi familiar está grave, Vale, sí. pues de 4 a 6. Ya la miastenia ya le ha hecho, le ha dañado la vista, ya no ve, ya no puede andar, o sea, está muy grave, Vale, está muy bueno, mal. como Sí, me tienes de primera mano, pues ya sabes, sí, 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 pero como quería que quedara constancia, pues por eso le he preguntado. Sí, ahí los Constancia. potenciadores también yo creo que van bien, tanto el booster verde como el energy en miastenia, Sí, creo que... Exacto, vale, vale, pues muchísimas gracias. nada. Vale, hasta También luego. quería puntualizar Sí, también lo de que no se vende en ningún establecimiento que ha comentado Roy, perdón. Es que, bueno, yo también lo veo como que, bueno, pues yo voy a la farmacia, ¿no? Y pido tal fármaco que me han dado y nadie me va a hacer un seguimiento de ese fármaco. Bueno, el médico cuando tenga revisión, ¿no? Pero es cierto que, pues aquí realmente con la persona que te invita y con todo el equipo, pues realmente tienes un seguimiento de cómo está evolucionando, si necesitamos subir un poquito más, bajar. O sea, tienes un contacto directo en todo momento, 24 horas, ¿no? Para, bueno, para que te resuelva cualquier duda, ¿no? Vas a leer volar y lo compras, pues no sé, igual, cada 15 minutos. Entonces, bueno, a mí es que es algo que me gusta, ¿no? Entonces lo remarco y ya está. Claro, la clave de lo que dice Selina es eso, aquí el seguimiento es constante por parte de todos los que estamos en el proyecto, que buscamos el ayudar. Para eso estamos aquí. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias a totalmente. todos por venir. Con poneros en contacto con la persona que os ha invitado para que os haga llegar toda la información que os sea necesario. Como dice nuestro CEO, se vale no creer, pero no se vale no investigar. Tirad de todo lo que encontréis. Y nada, os haremos llegar la grabación para el que la quiera volver a ver o que le haya quedado alguna duda y quiera tomar sus apuntes, aunque ya he visto que hay gente muy aplicada que ya está tomando sus propios apuntes, maravilloso. Sí, 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 he visto, Así he que nada, visto. muchísimas gracias, paro la grabación.